Adrián tenía 22 años y vivía solo en un pequeño Stay still, apartamento de guapo. Madrid. Era el tipo de chico que hacía que las personas giraran la cabeza cuando caminaba por la calle. Su cabello oscuro, sus ojos claros y su cuerpo perfectamente definido llamaban la atención de hombres y mujeres por igual. Pero detrás de esa apariencia segura y fría, Adrián escondía muchos secretos. No tenía un trabajo fijo. A veces ayudaba a camioneros en estaciones de carga y otras veces hacía pequeños negocios para ganar dinero rápido. Conocía muchas rutas, muchos conductores y demasiadas historias oscuras de carretera. Le gustaba la libertad de ese estilo de vida. No tenía jefes ni horarios. Solo iba y venía cuando quería. Aunque muchos hombres intentaban acercarse a él, Adrián siempre mantenía distancia. Nunca dejaba que nadie descubriera demasiado sobre su vida privada. Siempre respondía con una sonrisa falsa y cambiaba de tema. Tenía miedo de que alguien descubriera quién era realmente. Una tarde, decidió ir a un centro comercial para comprar ropa nueva. El verano estaba comenzando y quería algunas camisetas ajustadas y jeans nuevos. Mientras caminaba entre las tiendas, notaba como varias personas lo observaban discretamente. Ya estaba acostumbrado a eso. Entró en una tienda elegante y comenzó a revisar algunas chaquetas. Tomó una negra de cuero y se acercó al espejo para probársela. En ese momento, sintió que alguien lo estaba mirando fijamente. Cuando levantó la vista, vio a un hombre alto usando uniforme de policía. Tenía unos 38 años, barba perfectamente cuidada y una expresión seria que imponía respeto. El hombre no apartaba los ojos de él. Adrián fingió ignorarlo y siguió acomodándose la chaqueta frente al espejo. Pero el policía se acercó lentamente. «Te queda muy bien», dijo con una pequeña sonrisa. Adrián giró apenas la cabeza. «Gracias». Intentó seguir con lo suyo, pero el hombre continuó allí. «No suelo venir mucho a este centro comercial, pero creo que hoy tuve suerte». Adrián entendió inmediatamente el tono de aquellas palabras. El policía estaba coqueteando con él. «¿Siempre hablas así con desconocidos?», preguntó Adrián con frialdad. El hombre soltó una leve risa. «Solo con los que me parecen interesantes». Por alguna razón, Adrián sintió nervios. Había algo diferente en ese hombre. Su mirada era intensa, demasiado directa, como si pudiera leerlo por dentro. «Me llamo Daniel», dijo el policía mientras extendía la mano. Adrián dudó unos segundos antes de responder. «Adrián». Daniel sonrió al escuchar su nombre. «Sabía que alguien como tú tendría un nombre bonito». Adrián rodó los ojos y caminó hacia otra sección de la tienda, esperando que el hombre finalmente lo dejara solo. Pero Daniel lo siguió tranquilamente. «¿Tienes novio?», preguntó sin rodeos. Adrián casi se atragantó al escuchar aquello. «¿Qué?», pregunté. «Si tienes novio». Adrián lo miró fijamente. «No es asunto tuyo». Daniel sonrió otra vez, disfrutando claramente la actitud distante del chico. «Eso significa que no tienes». Adrián comenzó a sentirse incómodo. No porque Daniel fuera desagradable, sino porque el policía le parecía demasiado atractivo. Y eso lo molestaba. Daniel era exactamente el tipo de hombre que normalmente habría llamado su atención, maduro, dominante, seguro de sí mismo y con esa voz grave imposible de ignorar. Pero Adrián llevaba años escondiéndose. No podía permitirse bajar la guardia frente a un policía. «Mira», dijo finalmente mientras dejaba la chaqueta en su lugar. «Lo siento, pero soy hetero». Por primera vez, Daniel guardó silencio. Lo observó directamente a los ojos durante varios segundos, como si analizara cada pequeño movimiento de su rostro. Después sonrió lentamente. «No te creo». Aquellas palabras hicieron que el corazón de Adrián latiera más rápido. «Pues deberías». Daniel dio un paso más cerca de él. «He visto muchas personas mentir». «Adrián. Forma parte de mi trabajo. Y tú, definitivamente estás ocultando algo». Adrián sintió tensión en todo el cuerpo. Intentó apartarse, pero Daniel seguía bloqueando parte del pasillo de la tienda con su presencia. «No sé qué crees haber descubierto», respondió Adrián, «pero estás perdiendo el tiempo conmigo».
Daniel bajó la mirada hacia los labios del chico por apenas un instante antes de volver a mirarlo a los ojos. Tal vez. Aquella respuesta hizo que Adrián sintiera un extraño calor en el pecho. Por unos segundos ninguno de los dos habló. Solo se miraban en medio de la tienda mientras las personas seguían caminando alrededor sin imaginar la tensión que existía entre ellos. Finalmente Adrián tomó las bolsas con la ropa que había elegido y comenzó a alejarse. Daniel lo siguió hasta la salida del local. Entonces supongo que no volveré a verte, dijo el policía. Adrián continuó caminando. Supongo que no. Pero antes de que pudiera irse completamente, Daniel habló otra vez. Voy a descubrir la verdad sobre ti algún día. Adrián se detuvo apenas un segundo. Aquellas palabras se clavaron en su mente. No respondió nada. Solo siguió caminando hasta salir del centro comercial. Sin embargo, mientras descendía por las escaleras mecánicas, no podía dejar de pensar en Daniel. En su voz. En sus ojos. En la manera en que lo había mirado. Intentó convencerse de que solo era un policía arrogante acostumbrado a conseguir lo que quería. Pero en el fondo sabía que no era eso lo que lo tenía nervioso. Lo que realmente lo asustaba era la forma en que su cuerpo había reaccionado cerca de él. Cuando llegó al estacionamiento, subió rápidamente a su coche y cerró la puerta con fuerza. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Se quedó mirando al frente mientras recordaba cada palabra de Daniel. No te creo. Aquella frase seguía resonando en su cabeza. Adrián respiró profundamente y pasó una mano por su cabello. Idiota, murmuró para sí mismo. Pero mientras conducía de regreso a casa por las calles iluminadas de Madrid, seguía pensando en el policía. Y cuanto más intentaba olvidarlo, más difícil se volvía a hacerlo. Pasaron varios días desde aquel encuentro en el centro comercial, pero Adrián no lograba sacar a Daniel de su cabeza. Intentaba concentrarse en su trabajo y seguir con su vida normal, pero cada vez que recordaba la mirada intensa del policía, sentía un extraño vacío en el pecho. Durante las noches, mientras fumaba solo en el balcón de su apartamento en Madrid, se preguntaba por qué aquel hombre lo había afectado tanto en tan poco tiempo. Nunca antes alguien lo había mirado de esa manera. Como si pudiera ver todos sus secretos. Una tarde recibió una llamada de Marco, un camionero con quien tenía confianza desde hacía años. Marco trabajaba moviendo mercancía entre diferentes ciudades y muchas veces Adrián lo ayudaba con pequeños encargos relacionados con transporte y entregas privadas. Necesito verte esta noche, dijo Marco por teléfono. Estoy en las afueras de Barcelona. Adrián aceptó sin pensarlo demasiado. Horas después, condujo durante gran parte de la noche hasta llegar a una enorme zona de camiones iluminada por luces amarillas y letreros antiguos. El lugar estaba lleno de remolques estacionados, ruido de motores y hombres cansados caminando entre cafeterías abiertas las 24 horas. Marco lo esperaba junto a su enorme camión rojo. Era un hombre fuerte, de barba gruesa y unos 40 años. Apenas vio llegar a Adrián, sonrió ampliamente. Pensé que no vendrías. Necesitaba salir un poco de Madrid, respondió Adrián mientras bajaba del coche. Marco lo abrazó amistosamente y luego le entregó una caja pequeña. Solo necesito que guardes esto unos días. Ya sabes cómo funciona. Adrián asintió. No era la primera vez que ayudaba a Marco con mercancía privada. Nunca hacía demasiadas preguntas. Ambos caminaron hacia una pequeña cafetería del área de descanso. El ambiente olía a café fuerte, gasolina y humo de cigarro. Se sentaron en una mesa apartada mientras varios camioneros hablaban ruidosamente alrededor. Te ves distraído, comentó Marco mientras bebía café. Adrián bajó la mirada. Solo estoy cansado. Marco soltó una pequeña risa. No. Eso no es cansancio. Tienes cara de estar pensando en alguien. Aquellas palabras hicieron que Adrián recordara inmediatamente a Daniel. Intentó ocultarlo. Estás imaginando cosas. Marco sonrió de lado. Te conozco demasiado bien. Adrián no respondió. Durante un momento se quedó mirando por la ventana de la cafetería, observando las luces de los camiones bajo la oscuridad de la noche. Y sin darse cuenta volvió a pensar en el policía. En sus ojos,
En su voz grave. En aquella frase que no lograba olvidar. Voy a descubrir la verdad sobre ti algún día. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Horas después, Adrián se despidió de Marco y regresó a su coche. La carretera estaba casi vacía mientras avanzaba por las afueras de Barcelona. La música sonaba baja dentro del vehículo y el cansancio comenzaba a notarse en su rostro. Entonces vio luces azules reflejándose en el espejo retrovisor. Su corazón se aceleró inmediatamente. Un coche de policía. Adrián tragó saliva y redujo la velocidad hasta detenerse al lado de la carretera. Durante unos segundos intentó convencerse de que era una simple revisión rutinaria. Pero cuando la puerta del coche policial se abrió y vio bajar a Daniel, sintió un nudo en el estómago. El policía caminó lentamente hacia el bajo las luces frías de la autopista nocturna. Adrián bajó la ventana. Daniel lo observó fijamente durante varios segundos antes de hablar. «Qué coincidencia encontrarte aquí». Adrián intentó mantener la calma. «Sí, supongo». Daniel apoyó un brazo sobre la puerta del coche. «¿Qué hacías en esta zona?» «Trabajo». «¿Trabajo en un área de camiones a esta hora de la noche?» Adrián sostuvo su mirada. «Tengo amigos camioneros». Daniel parecía analizar cada palabra que salía de su boca. «Mientes muy mal, Adrián». El joven sintió tensión en todo el cuerpo. «No estoy mintiendo». Daniel sonrió ligeramente. «Entonces explícame por qué te ves tan nervioso». Adrián apartó la mirada por un instante. Aquello fue suficiente para aumentar las sospechas del policía. Daniel se enderezó lentamente. «Baja del coche». «¿Qué?» «Voy a hacer una inspección». Adrián sintió que el corazón le latía demasiado rápido. «No has encontrado nada ilegal». «Eso lo decidiré yo». La voz firme de Daniel no dejaba espacio para discutir. Con incomodidad, Adrián abrió la puerta y salió del coche. El aire frío de la noche golpeó su rostro mientras los camiones seguían pasando a toda velocidad por la carretera. Daniel caminó alrededor del vehículo observándolo todo cuidadosamente. Pero Adrián podía sentir que el policía estaba más interesado en él que en el coche. La tensión entre ambos era cada vez más fuerte. Daniel se acercó lentamente. «Pon las manos sobre el coche». Adrián obedeció en silencio. Intentaba controlar su respiración mientras sentía la presencia del policía detrás de él. Daniel comenzó la revisión corporal con profesionalismo, aunque sus movimientos eran demasiado lentos. Demasiado cercanos. Cada roce hacía que Adrián se pusiera más nervioso. Daniel parecía notarlo. «Sigues muy tenso», murmuró cerca de su oído. Adrián cerró los ojos por un instante. «Solo termina de una vez». Entonces ocurrió. Mientras revisaba la parte trasera del pantalón de Adrián, Daniel frunció ligeramente el ceño al sentir algo extraño en la tela. Sus dedos se detuvieron. El policía apartó un poco la mano y observó discretamente ciertas manchas sospechosas sobre la ropa oscura del joven. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto. El ruido lejano de los camiones desapareció para ambos. Daniel comprendió inmediatamente lo que estaba viendo. Lentamente levantó la mirada hacia Adrián. El chico seguía inmóvil frente al coche, completamente paralizado. Su rostro comenzó a llenarse de vergüenza. Sabía perfectamente que Daniel había descubierto la verdad. El policía se acercó lentamente hasta quedar muy cerca de él. «Así que esto era lo que escondías», dijo en voz baja. Adrián sintió calor en el rostro. Quería desaparecer de allí. No podía mirar a Daniel directamente. El policía observó sus ojos nerviosos y luego bajó la mirada hacia sus labios. Ahora todo tenía sentido para él. Las mentiras. La distancia. El miedo. Daniel soltó una pequeña sonrisa casi imposible de notar. «Me dijiste que eras hetero». Adrián apretó los puños sin saber qué responder. El silencio entre ambos se volvió peligrosamente intenso. Y por primera vez desde que se conocieron, Adrián entendió que ya no podía seguir escondiéndose de Daniel. Daniel mantuvo la mirada fija sobre Adrián mientras el viento frío de la carretera movía ligeramente su chaqueta de policía.
Las luces azules del vehículo iluminaban parcialmente el rostro nervioso del joven. El silencio entre ambos era pesado. Muy pesado. Finalmente Daniel habló en voz baja. Me dijiste que eras hetero, entonces explícame esto. Adrián sintió que el corazón casi se le detenía. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. Por un instante imaginó problemas legales, humillación y preguntas que no quería responder. No sabía hasta dónde podía llegar Daniel con aquello. Intentó apartarse del coche, pero Daniel dio un paso más cerca. Tranquilo, dijo el policía. No voy a arrestarte. Adrián levantó lentamente la mirada. Entonces, ¿qué quieres? Daniel lo observó durante varios segundos antes de responder. Quiero que dejes de mentirme. Aquellas palabras golpearon directamente el pecho de Adrián. El joven bajó la mirada, avergonzado. Durante años había escondido esa parte de sí mismo. Siempre fingía ser alguien diferente por miedo al rechazo, a las burlas y a perder el control de su vida. Y ahora aquel hombre había descubierto la verdad en medio de una carretera vacía. Daniel suspiró lentamente. Desde el primer día supe que estabas actuando. Adrián soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Tan obvio era? Para mí sí. Daniel se acercó todavía más hasta quedar prácticamente frente a él. Pero no quiero hacerte daño. Adrián podía sentir la respiración cálida del policía cerca de su rostro. Aquello solo aumentaba la tensión. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó en voz baja. Daniel permaneció callado unos segundos. Después habló con una calma peligrosa. Ven conmigo esta noche. Adrián abrió los ojos sorprendido. ¿Qué? No quiero llevarte a una comisaría. Quiero hablar contigo, lejos de aquí. El joven sintió un fuerte nudo en el estómago. Sabía perfectamente lo que Daniel realmente deseaba. Y lo peor era que una parte de él también lo quería. Por eso no podía dejar de temblar. Daniel lo observaba atentamente esperando una respuesta. Finalmente Adrián suspiró y apartó la mirada. Está bien. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del policía. Minutos después, ambos condujeron por la carretera nocturna en dirección a Valencia. Adrián seguía el coche policial mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No podía creer lo que estaba haciendo. Pero en el fondo sabía que llevaba días pensando en Daniel sin admitirlo. Cuando llegaron al centro de la ciudad, Daniel estacionó frente a un edificio moderno iluminado por luces cálidas. Ambos subieron en silencio hasta el apartamento del policía. El lugar era elegante, ordenado y sorprendentemente tranquilo. Adrián observó alrededor mientras Daniel dejaba las llaves sobre una mesa. Puedes relajarte, dijo el policía mientras se quitaba la chaqueta. Aquí no tienes problemas. Adrián soltó una pequeña sonrisa nerviosa. Eso espero. Daniel caminó hacia la cocina y sirvió 2 vasos de whisky. Le entregó uno a Adrián. Sus dedos se rozaron apenas por un instante. Y ese pequeño contacto hizo que ambos se quedaran mirándose otra vez. La tensión era cada vez más intensa. Pero esta vez no era miedo. Era deseo contenido. Se sentaron en el sofá mientras la ciudad brillaba detrás de las ventanas enormes del apartamento. Durante algunos minutos simplemente hablaron. Por primera vez desde que se conocieron, la conversación dejó de ser un juego de mentiras. Daniel confesó que llevaba muchos años ocultando que era gay. En mi trabajo no es tan fácil, admitió mientras bebía lentamente. Aprendes a esconder ciertas cosas para sobrevivir. Adrián lo escuchaba atentamente. Nunca había imaginado que alguien tan seguro de sí mismo pudiera sentirse igual de perdido. Daniel bajó la mirada por un instante. He pasado años fingiendo. Saliendo con mujeres solo para mantener una imagen perfecta. Adrián sintió algo extraño en el pecho. Tal vez porque entendía exactamente ese sentimiento. Finalmente decidió hablar también. Yo tampoco quería seguir mintiendo, pero tenía miedo. Daniel levantó la mirada hacia él. ¿Miedo de qué? Adrián respiró profundamente. De que las personas me vieran diferente. De perder el control. De aceptar lo que realmente soy.
El policía permaneció observándolo en silencio. Después sonrió ligeramente. Y aún así terminaste aquí conmigo. Aquellas palabras hicieron que Adrián bajara la mirada con una sonrisa nerviosa. Sí, supongo que sí. El ambiente dentro del apartamento comenzó a cambiar lentamente. La distancia entre ambos desaparecía poco a poco. Ya no estaban jugando. Ya no había máscaras. Solo dos hombres cansados de esconderse. Daniel se acercó un poco más en el sofá. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?, preguntó. Adrián negó con la cabeza. Pensé que eras el hombre más hermoso que había visto en mucho tiempo. El corazón de Adrián comenzó a latir con fuerza. Nadie le había hablado de esa manera antes. Daniel levantó lentamente una mano y acarició suavemente el rostro del joven. Esta vez Adrián no se apartó. Sus ojos se encontraron nuevamente. Y toda la tensión acumulada explotó en ese instante. Daniel acercó lentamente su rostro al suyo, dándole tiempo suficiente para detenerlo. Pero Adrián no quería detenerlo. Al contrario. Cerró los ojos lentamente cuando sintió los labios del policía rozar los suyos por primera vez. El beso fue suave al principio. Lento. Como si ambos estuvieran intentando aceptar finalmente lo que sentían. Pero rápidamente la emoción contenida durante tantos días comenzó a crecer. Adrián sujetó la camisa de Daniel mientras el policía lo acercaba más hacia él. Todo el miedo, las mentiras y la tensión desaparecieron poco a poco entre besos, caricias y miradas intensas. Aquella noche ambos dejaron caer las barreras que habían construido durante años. Hablaron durante horas. Rieron. Confesaron secretos. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió que podía ser él mismo sin esconder nada. Más tarde, mientras permanecía acostado junto a Daniel en medio de la oscuridad tranquila del apartamento, entendió algo que llevaba demasiado tiempo evitando. No estaba huyendo del mundo. Estaba huyendo de sí mismo. Daniel lo abrazó suavemente por detrás mientras la ciudad seguía brillando afuera. Y Adrián cerró los ojos lentamente, sintiéndose extrañamente seguro entre los brazos del hombre que alguna vez creyó que debía evitar. La luz del amanecer entraba lentamente por las ventanas del apartamento mientras la ciudad de Valencia comenzaba a despertar. Adrián abrió los ojos despacio y durante unos segundos permaneció inmóvil mirando el techo. Se sentía diferente. Más tranquilo. Más ligero. Hacía muchísimo tiempo que no despertaba sintiendo paz. Giró lentamente la cabeza y vio a Daniel dormido a su lado. El policía tenía una expresión relajada que Adrián jamás había visto antes. Sin uniforme, sin esa mirada dura de autoridad, solo parecía un hombre cansado que finalmente podía descansar. Adrián sonrió discretamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía necesidad de huir. Se levantó con cuidado y caminó hasta la cocina del apartamento. Preparó café mientras observaba las calles desde la ventana. La noche anterior seguía repitiéndose en su mente, las conversaciones, las confesiones, los besos y aquella sensación de libertad que nunca había experimentado con nadie. Mientras pensaba en todo eso, escuchó pasos detrás de él. Daniel acababa de despertar. El policía se quedó observándolo en silencio durante unos segundos. Adrián llevaba solo una camiseta negra y el cabello despeinado. La luz de la mañana hacía que se viera todavía más atractivo. Pero Daniel no sonreía. Parecía preocupado. Adrián lo notó inmediatamente. ¿Qué pasa? Daniel bajó la mirada un instante antes de responder. Nada, solo pensé que ya te habrías ido. Aquellas palabras hicieron que Adrián sintiera algo en el pecho. Daniel realmente esperaba despertar solo. Como si estuviera acostumbrado a perder a las personas. Adrián tomó una taza de café y se acercó lentamente a él. Anoche me sentí realmente feliz contigo. Daniel levantó la mirada sorprendido. El silencio entre ambos duró varios segundos. Parecía que el policía no sabía cómo reaccionar ante esas palabras. Adrián sonrió ligeramente. Y no quiero fingir que no pasó nada. Daniel soltó una pequeña risa nerviosa. No esperaba escuchar eso. ¿Por qué? El policía apoyó una mano sobre la mesa de la cocina.
Porque normalmente la gente se asusta de mí, o desaparece después de una noche. Adrián negó lentamente con la cabeza. Yo no quiero desaparecer. Aquella frase rompió algo dentro de Daniel. Por primera vez desde que se conocieron, el hombre dejó caer completamente esa imagen fría y controlada que siempre mantenía frente a todos. Se acercó lentamente a Adrián y acarició suavemente su rostro. No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Adrián apoyó su mano sobre la de él y sonrió. Y en ese instante ambos entendieron que aquello ya no era solo deseo. Era algo mucho más profundo. Durante los días siguientes comenzaron a verse constantemente. Aunque mantenían la relación en secreto, ambos buscaban cualquier excusa para pasar tiempo juntos. Daniel dejaba de actuar como el policía duro y obsesivo que perseguía a Adrián en las carreteras. Ahora lo trataba con cuidado. ¿Con cariño? Como alguien verdaderamente importante. Adrián tampoco podía creer cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Antes evitaba involucrarse emocionalmente con cualquier persona. Pero con Daniel todo era diferente. Por primera vez podía ser él mismo sin miedo. A veces Daniel terminaba su turno y conducía hasta Madrid solo para cenar con él unas horas antes de volver al trabajo. Otras veces Adrián lo esperaba en pequeños cafés escondidos donde podían hablar tranquilos lejos de las miradas de todos. Poco a poco comenzaron a compartir cosas que nunca antes habían contado a nadie. Daniel le habló sobre la presión de su trabajo, sobre los años que pasó fingiendo ser alguien diferente para mantener respeto dentro de la policía. Adrián le confesó lo solo que se sentía muchas veces, incluso rodeado de personas. Y mientras más se conocían, más fuerte se volvía el vínculo entre ellos. Un fin de semana decidieron escapar juntos a la costa. Condujeron varias horas escuchando música y riéndose como dos adolescentes enamorados. Adrián observaba a Daniel mientras manejaba y todavía le parecía increíble que aquel hombre serio y dominante pudiera mirarlo con tanta ternura. Pasaron el día caminando cerca del mar, comiendo en pequeños restaurantes y disfrutando una tranquilidad que ninguno había sentido antes. Esa noche, mientras estaban sentados frente a la playa observando las luces reflejadas sobre el agua, Daniel tomó suavemente la mano de Adrián. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí, admitió en voz baja. Adrián lo miró curioso. ¿Algo como qué? Daniel sonrió mientras acariciaba sus dedos. Encontrar a alguien que me haga sentir tranquilo. Adrián sintió calor en el pecho. Durante años había pensado que el amor solo traía problemas, mentiras y sufrimiento. Pero sentado allí junto a Daniel, todo parecía diferente. Con el paso de las semanas, ambos comenzaron a comportarse como una verdadera pareja. Cocinaban juntos. Dormían abrazados. Veían películas hasta quedarse dormidos en el sofá. Incluso Marco comenzó a notar el cambio en Adrián. Una noche, mientras hablaban por teléfono, el camionero soltó una pequeña risa. ¿Estás enamorado? Adrián sonrió sin darse cuenta. Y por primera vez, no intentó negarlo. Porque era verdad. Estaba completamente enamorado de Daniel. Una noche lluviosa, Adrián regresó al apartamento del policía después de varios días sin verse. Apenas Daniel abrió la puerta, el joven se lanzó a abrazarlo. Daniel lo sostuvo con fuerza, sorprendido por aquella reacción. Te extrañé, murmuró Adrián contra su pecho. El policía cerró los ojos lentamente. Nadie le había dicho esas palabras en muchísimo tiempo. Entraron al apartamento y permanecieron abrazados varios minutos sin hablar. La lluvia golpeaba las ventanas mientras las luces de la ciudad iluminaban suavemente la habitación. Daniel acarició lentamente el cabello de Adrián. Nunca imaginé que terminarías cambiando mi vida así. Adrián levantó la mirada hacia él. Sus ojos brillaban de una forma diferente ahora. Ya no había miedo. Ya no había mentiras. Solo sinceridad. Entonces Adrián sonrió suavemente y tomó la mano de Daniel entre las suyas. Ahora sí, quiero ser tu novio. Por un instante Daniel quedó completamente inmóvil. Como si necesitara asegurarse de que aquello era real. Después sonrió de una manera que Adrián jamás había visto antes. Una sonrisa llena de felicidad verdadera. Daniel lo abrazó con fuerza y besó suavemente su frente mientras ambos permanecían juntos bajo la lluvia y las luces de Valencia.
Y en medio de aquel silencio tranquilo, Adrián entendió algo importante. A veces las personas aparecen en tu vida de la manera más inesperada. Y el hombre del que intentaste escapar, termina convirtiéndose en el lugar donde finalmente te sientes en casa. ¿Corazón rojo?